¿Y si ganara el rechazo, sería necesario un cambio de gabinete? Yo estoy permanentemente evaluando a mis colaboradores, a mis ministros. No voy a anunciar, por cierto, por televisión cuándo ni cómo, pero tengan la tranquilidad de que esa evaluación es permanente y se van a enterar en el momento que sean los cambios. Los ministros mejor evaluados, según por ejemplo la última encuesta CADEM, son Carlos Montes y Mario Marcel, que precisamente son dos históricos de la exconcertación. ¿Le falta más experiencia a su equipo y eso es algo que podría mejorarse después del 4 de septiembre? Yo creo que es muy buena cosa que hoy día estemos avanzando hacia una síntesis y un diálogo generacional que durante mucho tiempo estuvo ausente en Chile. Yo converso con Carlos Montes, converso con Mario Marcel, converso también con una generación intermedia, que es, por ejemplo, Carolina Toá o Álvaro Elizalde, o bueno, con muchas experiencias de gente que no tiene una figuración pública, pero que también es parte de esas generaciones. Y creo que la manera de enfrentar esto es con humildad, con ánimo de aprender de los errores y aciertos que tuvieron quienes nos antecedieron y entendiendo de que acá nadie está descartado por la edad que tenga en el carnet. Carlos Montes tiene el doble de mi edad. Y es un tremendo aporte al gobierno y está desarrollando un plan de vivienda propia, de vivienda con propiedad, para que no quepa ninguna duda respecto a las mentiras que andan circulando al respecto, en donde vamos a construir 240.000 viviendas en Chile. Y de ese proceso, en donde él tiene mucha experiencia, yo también aprendo muchísimo permanentemente. Presidente, vamos a hablar de los distintos escenarios, si se abre la posibilidad del apruebo o del rechazo. Pero antes me gustaría rescatar una declaración del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien dijo que si gana el rechazo vamos a caer en un periodo de oscuridad. ¿Coincide con esa evaluación? A mí me cuesta mucho imaginarme que después de todo lo que ha pasado en Chile decidamos volver a foja cero respecto de la Constitución del 80 para ser justo con las reformas que se le hicieron, con todas las reformas que se le hicieron después en democracia. Sin embargo, yo no creo en periodos de oscuridad. Yo confío profundamente en la sabiduría del pueblo chileno. Y no me cabe ninguna duda que sea cual sea la alternativa que tomen, nosotros vamos a estar a la altura de esas circunstancias para convocarlos con unidad y certidumbre y resolver los problemas cotidianos que tienen, como decía antes, en materia de seguridad, vivienda, salud, como también para, en caso de que gane el rechazo, encabezar un nuevo proceso constituyente como ya lo decidió el pueblo de Chile en el plebiscito del 25 de octubre del 2020. ¿Qué significa concretamente convocar la noche del 4 de septiembre? ¿Gane el apruebo o gane el rechazo? ¿Usted como presidente va a liderar ese nuevo acuerdo o va a esperar que ese acuerdo surja desde el partido de los congresos? Mire, yo creo que en esto va más allá de la figura del presidente o de los partidos. Creo que el pueblo de Chile ya tomó una decisión y de forma mayoritaria y muy clara. Lo que se decidió el 25 de octubre de 2020 fue tener una nueva constitución, tener un proceso constituyente para una nueva constitución, pero además mediante un mecanismo que asegure que la representación sea con elección directa y 100% electa, a diferencia de lo que querían algunos, en donde el Congreso tuviera una representación per se. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es darle continuidad a ese mandato. Yo no aspiro a tener ningún tipo de protagonismo especial en aquello. Si puedo colaborar en aunar a las diferentes posiciones para que se lleguen los acuerdos en el Congreso que se requieren, porque se van a requerir 4/7 para la implementación de algunas de las reformas específicas. Por supuesto que lo voy a hacer, pero el pueblo de Chile ya tomó una decisión. Entonces, para mí lo que está en juego hoy día es si es que volvemos a foja cero en caso de que gane el rechazo y tenemos que iniciar un nuevo proceso constituyente, porque acá ya hubo una reforma constitucional que estableció los mecanismos en los cuales se reforma la actual Constitución del 80, y eso es mediante una convención 100% electa, o si bien aprobamos una nueva constitución y a esta nueva constitución se le podrán hacer las modificaciones mediante los mismos términos que establece Solo para entender claramente lo que usted acaba de decir. Usted dice tiene que haber una convención, en el caso de ganar el rechazo, por cierto. Tiene que haber una convención elegida directamente 100% electa. O sea, usted nos va a proponer que haya un plebiscito nuevamente de entrada para que la gente decida el mecanismo. Usted está diciendo que tiene que haber una convención electa. Lo que yo sostengo es que el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. En el plebiscito del 25 de octubre decidió que quiere una nueva constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin, y por lo tanto repetir ese plebiscito me parece que sería redundante. Entonces, para entender, iríamos directamente a la elección de convencionales, y esa elección de convencionales, en su juicio, ¿tendría que tener las mismas reglas que tuvo la elección de la convención constituyente que ya tuvimos, o tendría que haber algunos cambios para solucionar problemas que ya se vieron?
Eso es algo que tiene que discutir el Congreso. Yo no puedo arrogarme la decisión unilateral respecto de cuestiones que son susceptibles de discusión. Y por supuesto que a partir de la experiencia que hemos tenido de este año de debate en la Convención Constitucional, de seguro hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo no me niego a aquello. Creo que siempre es bueno aprender del camino recorrido y por lo tanto vamos a estar atentos a las propuestas que se hagan, respetando, por cierto, ciertos mínimos como el que sea 100% electa. Creo que la paridad es tremendamente importante, es un avance que, como bien decía la ministra Orellana, ha sido reconocido del mundo, y otros aspectos que han sido más discutidos, por ejemplo, la integración. Yo creo que la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente es muy valiosa. El cómo se ejerce esa participación es algo que se podrá discutir sin lugar a dudas en el Congreso, o la discusión de los sistemas de listas, si son nacionales o no, son parte de las discusiones posibles en el modelo. Pero usted dice, hay que aprender del camino. Por cierto. ¿Qué es lo que usted cree que deberíamos haber aprendido, dada la experiencia que ya tuvimos? Mire, yo creo que el aprendizaje va más allá de lo formal y de las reglas. Creo que hubo, desde diferentes lados, hubo demasiado atrincheramiento y poca disposición a escuchar a quien tenía ideas distintas. Y yo lo que sostengo y lo que me voy a forzar para que sea nuestro gobierno es que el proceso constituyente avance hacia el reencuentro de los chilenos y chilenas. Y creo, en mi opinión, que eso, entendiendo que ambas opiniones son legítimas y que ambas opciones son legítimas, creo que eso es más posible en el caso de que gane la opción del apruebo. Sin embargo, en caso de que gane la opción del rechazo, me lo voy a jugar 100% por lograr ese encuentro también. Creo que va a ser un camino más largo, más difícil, pero estamos disponibles para seguir adelante con cualquiera de las dos alternativas. Y usted, en el caso de que ganara el apruebo, usted ha dicho que usted se considera garante de este acuerdo que firmaron los partidos políticos oficialistas para hacer reformas al texto si es que es aprobado. ¿Qué significa eso? ¿Usted va a enviar una reforma constitucional como presidente para reformar la Constitución recién aprobada si es que ganara el apruebo? Yo entiendo, y me lo han manifestado así los partidos, en que es importante que cuando uno participa en política hay algún nivel de renuncia también a las autonomías personales o discolaje. Y en ese sentido yo insté a los partidos a que se pusieran de acuerdo en qué cosas hay que aclarar y qué cosas modificar para que, justamente a propósito de las dudas legítimas que han surgido en la campaña, pueda haber mayor certidumbre en la población chilena. Ellos llegaron a un acuerdo que me parece que es un acuerdo valioso, y yo lo que he señalado es que como gobierno vamos a respaldar ese acuerdo y vamos a enviarlo, vamos a conversarlo con constitucionalistas también, pero vamos a enviar esas reformas para que quede absolutamente claro, por ejemplo, que no haya ninguna duda. Me parece importante decir esto, de que las viviendas son heredables, que hay derecho a la vivienda propia, de que no hay bajo ningún punto de vista una expropiación de los fondos de pensiones, de que Chile es uno solo, de que Chile es unitario, tal como lo establece el mismo acuerdo de los partidos. Cuestiones que se han puesto en duda y que me parece que es importante despejar para que no haya ningún atisbo de Pero, presidente, también hay cosas que sí salen efectivamente en la Constitución, por ejemplo, la reelección presidencial inmediata, o por ejemplo el tema de las leyes de concurrencia presidencial, o de limitar los sistemas de justicia, en que sí efectivamente se está corrigiendo cosas o cambiando cosas que aparecen en el texto del proyecto de la nueva Constitución. ¿No es ese un reconocimiento finalmente de que es un texto que tiene errores, que está mal escrito? Toda obra humana, Daniel y Macarena, tiene errores, y sin embargo yo creo que el proceso constituyente como proceso a nivel global tiene más virtudes que defectos. Y creo que es muy importante destacar también lo positivo. Lo decía, lo han dicho varios, pero me parece bueno repetirlo. Que la Constitución de un debate o zanje un debate respecto a la distribución del poder, en donde haya un reconocimiento a sectores que han sido tradicionalmente excluidos, no solamente los pueblos indígenas, que han sido uno de los que más han estado sobre la mesa, sino también, por ejemplo, el derecho a la libre determinación de las mujeres, por ejemplo, la importancia de entender el desarrollo en connivencia con el respeto al medio ambiente, o, por ejemplo, cuestiones que son más específicas, de las que no se ha hablado mucho, pero los derechos de las personas con neurodiversidad. Son cuestiones tremendamente importantes y yo considero que son un avance civilizatorio. Por lo tanto, ¿es algo, es perfectible? Sí, por cierto. Y hay mecanismos claros para poder perfeccionarla que, desde mi punto de vista, otorgan mucho más certeza que en caso de que tengamos que hacer todo de nuevo desde un principio. Presidente, vamos a ir avanzando a otros temas que son de gran preocupación de la gente. Sin duda, una de las grandes preocupaciones hoy en día es la delincuencia. Ayer un hombre